Buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro ciclo de conversatorios, Reinventarnos en pandemia, reflexiones y debates etnográficos. Hoy iniciaremos nuestro segundo conversatorio, Reinventando el Sur, voces y alternativas frente al desarrollo. Saludamos a nuestro y nuestras invitadas y a quienes se conectan desde las redes del Semillero de Investigación Taller de Etnografía. Nuestro conversatorio de hoy tiene el objetivo de conocer el Pacto Ecosocial del Sur, conocido como una iniciativa transnacional que apuesta por la articulación de movimientos, redes, organizaciones para pensar de forma colectiva y situada alternativas al modelo de desarrollo económico rapaz, propuestas para la redistribución económica más justa, renta básica universal, soberanía alimentaria y economías sustentables que aseguren la continuidad de la riqueza étnica y cultural de Latinoamérica. Para reinventarnos el sur es necesario preguntarnos cómo son los mundos en los que queremos vivir. A partir de esta pregunta, proponemos una conversación en la que podamos reflexionar desde nuestros lugares de enunciación otros caminos que están siendo recorridos por diferentes organizaciones y comunidades en América Latina y en Colombia, y que nos invitan a pensar que otro sur sí es posible y que la normalidad, esa normalidad de los extractivismos y los grandes proyectos de desarrollo, no es el común denominador desde el que pensamos y construimos nuestros territorios. Para la conversación de hoy hemos invitado a Francia Márquez Mina, que esperamos llegue mientras vamos empezando el conversatorio. Ella es la presidenta del Comité Nacional del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia. También tenemos a Clara Ávila Peña, mujer indígena NASA, de Mujeres Diversas y de la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política. Tenemos también a Tatiana Roa, ambientalista de Sensada Agua Viva, y por supuesto a Arturo Escobar, antropólogo, profesor de la Universidad North Carolina. Bueno, este conversatorio lo hemos pensado en dos momentos. En el primero, vamos a conversar alrededor del Pacto Ecosocial y las apuestas organizativas y comunitarias alternativas al desarrollo, y en un segundo momento vamos a conversar sobre la movilización social y la coyuntura actual del país en medio de la minga por la defensa de la vida y el paro nacional de hoy, 21 de octubre. Entonces vamos a empezar con el primer momento. Para esta ronda, cada invitado tendrá 10 minutos para conversar, y entonces damos la bienvenida a Tatiana Roa, quien nos ayudará con la presentación del Pacto Ecosocial. ¿Qué es el Pacto Ecosocial? ¿Cómo pensar el pacto para Colombia y por qué es relevante hacerlo? Adelante, Tatiana, muchas gracias. Tatiana, tienes el micrófono. Disculpa. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí compartiendo esta tarde con todas ustedes. Saludo muy especial a mis compañeras y compañeros de panel, al profesor Axel, a todas las personas que hacen parte del semillero de investigación del taller de etnografía por esta invitación, y por supuesto a las personas que están siguiendo este conversatorio por las redes sociales. No puedo empezar sin destacar la minga indígena, campesina, cimarrona, de mujeres que recorre el país y que hoy justamente se está despidiendo de Bogotá. Y por supuesto mencionar las multitudinarias manifestaciones que hubo en diferentes ciudades o que todavía están en varias ciudades del país convocadas en el marco del paro nacional. Sin duda, estas expresiones nos llenan de alegría y de esperanza en medio de la difícil condición en que nos encontramos, no solamente, digamos, en el país, sino también en el mundo. Decía hoy Francia, justamente en la Plaza de Bolívar, que ese quédate en casa no es una opción para la mayoría de la gente de este país, de las mayorías que no tienen empleo, que no tienen alimentos, que no tienen salud, que no tienen apoyos gubernamentales, que ven como la mayor cantidad de la riqueza de este país se le entregan a unas pocas familias y se le entregan a unas pocas empresas nacionales e internacionales. Por eso salir a la calle
salir a juntarnos con otros y otras y otros para denunciar las injusticias, pero también para transformar es hoy un imperativo. También quisiera decir que en este contexto global marcado por una narrativa distópica, poblada de relatos apocalípticos, catastróficos, de imágenes de colapso, que nos atrapan y nos confrontan y nos dejan como atrapados en un escenario en el que pareciera que no solamente no tenemos futuro, sino que también nos paraliza la imaginación política y la acción, y que además es agravado, digamos, por este contexto de la crisis del coronavirus, es más hoy más que necesario, digamos, todo este tipo de iniciativas, como las que se han dado estos días en la calle, pero también como las que por suerte pululan, digamos, en nuestros países y aquí en Colombia, las diferentes expresiones locales, que incluso en las ciudades ganan fuerza cada vez más. Es en ese contexto que nace, digamos, el Pacto Ecosocial del Sur, que inicia en junio pasado, o sea, hace apenas unos meses, y nace como una propuesta del sur, para disputar, pero sobre todo para construir un horizonte colectivo de transformación para nuestra América, porque sabemos y somos conscientes que no queremos más falsas soluciones, que no queremos más extractivismo como respuesta para reactivar la economía, porque creemos que es necesario profundas transformaciones. Nos interesa entonces, el pacto le ha interesado sobre todo recuperar la capacidad de hablar, de proponer y de hacer visibles todos los procesos de resistencia que nos permiten pensar, como ya he dicho reiteradamente, que hay esperanza y que hay futuro. No hay que olvidar nuevamente esas miles de iniciativas y propuestas de las organizaciones sociales. En ese sentido, no se trata tampoco hacer un listado de demandas a los gobiernos de turno, pero sí acordar un rumbo compartido para la transformación. Quisiera mencionar unas cuestiones así rápidamente antes de irme a los ejes centrales del pacto. La primera es señalar que no nos hemos pensado esto como una iniciativa tipo Pacto Verde, como Green New Deal, sino que pensamos que esta tiene que ser una propuesta más holística, más integradora, que articule las demandas de la justicia social con las demandas de la justicia ambiental. No se trata entonces de vuelvo a decir, un pacto verde, un Green New Deal, sino que es un pacto que propone articular lo ambiental con lo social, con lo económico y con lo intercultural, como su nombre lo plantea. No es una propuesta abstracta el pacto en sí mismo, sino que detrás del pacto hay muchos años de construcciones colectivas y por eso el contenido del mismo busca reflejar la acumulación de lucha, de procesos de resistencia, luchas y resistencias que han venido desarrollando y expandiéndose en el sur y que han construido una narrativa emancipatoria muy potente, en las cuales también se han construido conceptos, horizontes como los derechos de la naturaleza, como el buen vivir o summa causai, el derecho a la resistencia, las transiciones socioecológicas, las diversas soberanías y autonomías, la alimentaria, la energética, la ecológica, la ética del cuidado, la soberanía alimentaria y los post-extractivismos. Si bien estamos en un diálogo con propuestas que vienen del norte, como el Green New Deal, la nuestra es una propuesta del sur y para el sur, que busca poner acento en la dimensión de las desigualdades. O sea, sabemos las profundas diferencias y desigualdades que hay en el norte y el sur, y cobra, digamos, mucha importancia la demanda de la deuda ecológica. Finalmente, quisiera decir que la nuestra es una propuesta abierta y dinámica, no es algo cerrado. Sobre todo, aspira a dar cabida a una serie de propuestas que recorren distintas luchas territoriales a nivel local y que sobre todo ponen acento en una agenda de protección de los bienes comunes y de las transiciones socioecológicas.
Voy a mencionar rápidamente entonces los ejes, las 9 propuestas que articulan el pacto. Nosotros hemos hablado que hay como unos ejes que recorren estas 9 propuestas. La primera tiene que ver con la justicia social y redistributiva. En primer lugar está la necesidad de una transformación tributaria solidaria, dada, digamos, esa estructura tributaria profundamente inequitativa que existe en América Latina. No voy a dar datos porque sé que no me da tiempo, entonces paso a la segunda propuesta, la anulación de la deuda externa de los estados y la construcción de una arquitectura, una nueva arquitectura global. Aquí reivindicamos el reclamo de las deudas históricas, la patriarcal, la climática, la ecológica y la racial. En estos días justamente se hizo un trabajo muy hermoso sobre todo este tema de las deudas históricas y sabemos, digamos, que estas, cómo se han construido estas estructuras de dominación sobre que se plasmaron a través de desigualdades e inequidades de muchas y múltiples formas. Entro a la tercera propuesta de este eje, que es la renta básica universal. Se trata entonces de proponer un ingreso para todas y todos, sustituyendo la política de bonos heredada del neoliberalismo, que ha sido además utilizada en los últimos gobiernos para crear dependencias y clientelas. Y los sectores, entre los sectores más pobres que han quedado atrapados, digamos, cada vez más en ese círculo de la pobreza. El segundo eje que atraviesa el pacto es el paradigma del cuidado o de los cuidados. Mañana justamente hay un debate, una presentación de una cartilla que se hace allá en el Cauca sobre este tema y en este sentido proponemos la creación de sistemas nacionales del cuidado. No hay que olvidar que toda esta economía feminista y los aportes de las feministas reivindican todas esas labores domésticas, el cuidado de la naturaleza y cómo todo esto ha recaído sobre los hombres de las mujeres. El tercer eje gira en torno a la transición socioecológica. Necesitamos una transición que abandone una civilización que está haciendo crisis. Dice Moura Millán, que la cita bastante Arturo, ella habla sobre todo de un terricidio y me parece que esto es importante, esos crímenes que cometen los estados y una corporacracia que están asesinando la tierra. En ese sentido, nosotros creemos que no se trata simplemente de un cambio de una matriz energética, sino que se requieren profundas transformaciones culturales, que se requiere que se piensen, digamos, cómo repensar asuntos como la alimentación, el diseño de las ciudades, el transporte, la movilidad, la transformación de una relación con la naturaleza y de los referentes simbólicos. Requerimos por un sistema energético diversificado, pero también más democrático, más desconcentrado y más descentralizado. Necesitamos y proponemos la construcción de economías y sociedades post-extractivas que tengan en cuenta los flujos energéticos y de materia que demanda todo proceso económico. Finalmente, bueno, en este eje también de las transiciones planteamos priorizar la soberanía alimentaria, sin olvidar que sigue siendo el 70% de nuestro alimento el que proviene, digamos, de las economías campesinas, de la producción agroalimentaria. Entonces, la agricultura que proponemos, la soberanía alimentaria, está alejada de ese modelo agroindustrial que ha destruido los ecosistemas, las selvas y envenena los territorios. Entonces, rescatamos la agroecología, las propuestas agroforestales, silvopastoriles, pesqueras y urbanas, promoviendo un diálogo campo-ciudad. Ahí recogemos, digamos, muchas de estas propuestas que han sido construidas por los movimientos campesinos. Termino con 2 propuestas. La primera es recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad porque es necesario disputar
los sentidos históricos de convivencia desde medios ciudadanos, pero también desde las calles, desde la plaza, desde las radios y los espacios culturales. Por eso espacios tan importantes como el que se generaron estos días con la Minga son muy importantes. Vimos cómo el domingo la gente salía a las calles en Soacha, o sea, ovacionaba a la Minga, y por eso hay que disputarnos esos espacios como la calle. Finalmente, proponemos una integración regional y mundial soberana. Es imperativo fortalecer los sistemas de intercambio. Te cerró el micrófono. Tatiana. No soy yo. Tatiana. De pronto sí. Tatiana, te silenciaste últimamente. Disculpen, yo no me silencié, alguien me silenció. Disculpen. Perdón, ¿en qué momento me quedé? ¿Y cuánto me queda de tiempo? Quedaste en lo de en campo ¿Lo de los ciudad. espacios? No, en la integración mundial soberana. La integración. Bueno, ajá. Bueno, sí, digamos que la última propuesta tiene que ver con la integración regional y mundial soberana, que busca sobre todo recuperar esos intercambios locales, nacionales y regionales, pero también, digamos, cómo se hace esto en autonomía del mercado mundial globalizado, rompiendo, digamos, esos monopolios corporativos, o sea, generar más vínculos entre esos mercados locales, nacionales y regionales. No sé si me queda 1 o 2 minutos, porque creo que ya estoy sobre el tiempo para plantear en torno. ¿Puedes terminar la idea y redondear en 1 minuto? Bueno, gracias, Gisela. No, a ver, en el caso colombiano quisiera decir, nosotros hemos venido trabajando con un grupo en relación al tema colombiano y creemos que en Colombia es necesario articular propuestas que vayan en perspectiva, digamos, de debates nacionales como la construcción de paz, los debates que tienen que ver con la memoria ambiental, o sea, recuperar, digamos, la memoria ambiental, todos estos ejercicios que han hecho las comunidades, pero también profundizar en debates que han dado movimientos como el movimiento negro en Colombia, que tiene, digamos, aportes muy ricos para los debates en general que podrían, digamos, profundizar debates que se han dado a nivel del continente en estos términos. Entonces termino con eso, Gisela, y te agradezco mucho. Vale, muchísimas gracias, Tatiana, por tus aportes y tu intervención. Y nos gustaría entonces seguir con Clara Ávila y preguntarle entonces cómo son las alternativas ambientales, sociales y económicas en las que vienen trabajando las comunidades indígenas en general y particularmente las mujeres en el Cauca, y cómo se articulan estas alternativas con las propuestas que Tatiana nos presentaba del Pacto Ecosocial. Bienvenida, Clara, y muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos muy bien. Vale. Bueno, saludarlos. Agradezco por la invitación a este espacio. Saludar a la compañera Tatiana, al otro compañero que pues hacen parte también de este panel. Bueno, pues ya como ha dicho Gisela, yo soy Clara Ávila Peña, soy del resguardo indígena de Canoas y bueno, pues muy contenta en poder participar, digamos, de este espacio y poder compartirles desde el ejercicio y trabajo que venimos haciendo también como mujeres en el norte del Cauca y también pues como mujer indígena y obviamente pues por hacer parte como movimiento indígena de acá del Cauca. Bueno, quiero compartir con ustedes como varias cositas así como en términos un poco más prácticos de lo que venimos haciendo y es un poco también relacionado con los ejes que hacen parte del Pacto Ecosocial, donde desde mi mirada muchas de estas, digamos, apuestas también que están en el pacto, pues creo que las comunidades la han venido, digamos, como avanzando en algunas cosas, ¿no?
y algunas de las que quiero resaltar tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la minería, ¿no? Como los ejercicios de control territorial frente a las amenazas de las multinacionales digamos, en comunidades, donde, por ejemplo, el resguardo de Canoas ha sido uno de los resguardos donde ha dicho no a la minería y se han hecho ejercicios de expulsión a multinacionales, sobre todo en el río Mondomo, en articulación con resguardos que hacen parte del municipio de Caldono. Estos ejercicios lo que han posibilitado también, digamos, en todo el ejercicio del control territorial y defensa del territorio, pues son estas acciones concretas que se han hecho, pero también, digamos, nos pone un reto cuando estos ejercicios de minería por socavones, pues los hacen nuestros propios comuneros, ¿no? Que se vuelve también una problemática un poco de, es decir, como darle otro tratamiento que no es el externo, sino desde nuestra propia comunidad, ¿no? Que es ahí donde venimos como un reto también de cómo ir resolviendo este tipo de problemáticas que digamos, que suceden en nuestros territorios, y parte de esas acciones, pues las que se han venido haciendo es teniendo unos diálogos con las familias que están mucho más cercas al Cerro Munchi que los Tigres, y poder, digamos, como hacer una reubicación de estas familias para ir como, digamos, como resolviendo parte, digamos, del problema. Esto obviamente requiere también de una compra de, digamos, de fincas o de tierras para poder ser reubicadas estas familias, y tener un diálogo, digamos, permanente con las familias y con los comuneros y comuneras que están, digamos, en este ejercicio de minería, aunque se han hecho acciones, pero todavía tenemos aún como esta problemática muy presente en el territorio, ¿no? Creo que como movimiento indígena, desde el año 2008-2010, hemos venido planteando a través de los programas económicos ambientales la apuesta del reconocimiento de que las autoridades tradicionales sean reconocidas como autoridades ambientales, y es por eso que se ha venido impulsando la ATEA, que es como la autoría ambiental en materia, digamos, dentro de los territorios indígenas. Y este es un punto que también hace parte de la agenda política como movimiento indígena y que todavía seguimos en esa lucha como reconocimiento, sin decir que no se sigan, digamos, haciendo los ejercicios del cuidado y protección de la naturaleza y el territorio en su conjunto, ¿no? Un poco con el pacto me hacía recordar también, digamos, en términos de las miradas de visión de región, por ejemplo, cuando estábamos en la construcción de los PEDETs, hace más o menos unos 2 años, 3 años, si no recuerdo bien ya, dábamos las discusiones a raíz, digamos, de cuál es la mirada de región que se tienen, digamos, también como desde distintos actores, cuál es su mirada de región, ¿no? Y dábamos las discusiones ahí cuando estábamos en esa construcción, porque para algunos todas estas, la industria, pues obviamente lo que ve es un poco como de ampliar el tema de la industria como si fuese, digamos, una manera, digamos, de desarrollo solamente desde lo industrial, que nuestra preocupación que veíamos era que era mucho más ampliar, por ejemplo, los cultivos de caña, sobre todo en el norte del Cauca, y también el tema de los parques industriales. Y en algún momento, digamos, escuchábamos, por ejemplo, Fedegan, que decía su gran aporte al desarrollo es generar empleo. Y entonces, ¿por qué salen las comunidades a las calles? ¿Por qué se movilizan si realmente estamos generando empleo a la gente, por decir, en el norte del Cauca? Pero pues muchos de esos, es decir, no es el único aporte, por decirlo, cuando también muchos de esos empleos, pues también, digamos, en términos de derechos laborales, pues son muy vulnerados, ¿no? Y pues que esa es a veces también como la mirada del gran desarrollo o el aporte al gran desarrollo, digamos, que se tiene de región, ¿no? También desde los escenarios colectivos, ya como mujeres específicamente, hemos dado algunas discusiones en términos de la importancia de fortalecer las relaciones interétnicas, interculturales que se plantean también, por ejemplo, el tema de la distribución de la tierra.
que pues para nadie es un secreto, digamos que este ha sido uno de los temas también fuertes para las comunidades, no solo indígenas, sino para el pueblo negro, para las comunidades campesinas, ¿no? Y que este es un tema que obviamente nos pone también a pensarnos y cómo, digamos, empezar a pelear un poco este tema de la tierra. Pero también, digamos, desde la economía feminista, las discusiones que damos frente al trabajo del cuidado, ¿no? Cómo pensarnos desde una perspectiva que ponga en el centro el cuidado de todas las vidas y que no solamente recaiga sobre las mujeres. Es decir, cómo plantear un modelo social económico más allá, digamos, de lo que plantea el gobierno nacional, que va sobre todo, digamos, como el modelo económico pensado en la concentración de riquezas, en economías extractivistas, destruyendo los ecosistemas, la tierra en sí misma y quizás, y obviamente pues esto lo que ocasiona pues es la profundización y alimentando ese capitalismo salvaje que de una u otra manera pues sigue alimentando las desigualdades y lo que produce, digamos, como en este entorno. No sé si estoy bien de tiempo, me sobra, Gisela. Hola, dale, dale, Clara, todavía tienes más de 5 minutos. Y bueno, creo que estos son ejercicios que ya específicamente como mujeres también le apostamos y, por ejemplo, ahí también está todo el tema de poder trabajar y venimos avanzando en ello, la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Pues que para nadie es un secreto que son muy precarias y que inclusive empieza por el acceso y a la titulación de la tierra. Entonces, estas son, digamos, como distintas apuestas que tenemos. También se ha venido, digamos, desde distintos procesos apostándole algunas iniciativas económicas que tienen que ver como con el cuidado y la protección de la naturaleza a través de la creación de productos biodegradables. Por ejemplo, hay una iniciativa y es una iniciativa que también, digamos, es interétnica porque hay mujeres indígenas, campesinas, urbanas, negras, donde también, digamos, desde distintos escenarios, pues nos hemos pensado un poco también como una manera quizás también de apostar y de aportar, digamos, a transformar, pues realmente, digamos, como todo el tema del cambio climático y todo esto en términos ambientales. Creo que es decir, como hay distintos espacios donde hemos venido, digamos, impulsando esto, creo que tiene mucha relación también en el marco de los acuerdos de paz, el ejercicio que hemos hecho en apostarle, digamos, en la participación política e incidencia política en este escenario, donde han quedado unas propuestas que le aportan a la transformación regional de los territorios, pero que obviamente son, digamos, planes donde a veces se quedan muy cortos en términos de indicadores de metas y de presupuesto, pero que ahí, digamos, hemos dejado tanto apuestas desde el orden, digamos, desde las organizaciones y comunidades, pero también como mujeres en estos espacios también de construcción, ¿no? Es decir, cómo se aprovechan también estos espacios donde se están tomando decisiones de posicionar también estas iniciativas y propuestas que como mujeres venimos impulsando en los territorios. Y que por supuesto, pues también, digamos, todas estas iniciativas pues tienen, digamos, mucha relación con cada uno de los, digamos, de los distintos ejes del pacto, donde obviamente lo que pretendemos es transformar la realidad de los territorios con justicia social, donde transformemos también la vida de las mujeres, donde ayudemos también a transformar y, por ejemplo, todo el tema, digamos, de la protección también, no solo como personas, sino también del territorio y que obviamente pues que cada vez se ve reflejado esa violencia y esos intereses, digamos, de quién controla los territorios, ¿no? Y que a eso pues creo que las comunidades y las mujeres pues también hemos estado como en esa lucha y en esa resistencia de permanecer en las comunidades, en los territorios, en defensa de la vida y pues por supuesto del territorio y todo su entorno.
Listo, Gisela. Listo, Clara, muchísimas gracias por tu... Hola, muchísimas gracias, Clara, por tu participación. Entonces, mientras esperamos a Francia Márquez, que esperamos, mientras vamos avanzando en la conversación, pueda conectarse, entonces le damos paso al profesor Arturo Escobar, quien nos presentará una reflexión sobre el pacto, sus críticas, los retos y posibilidades que tiene este de articularse con proyectos sociales indígenas, campesinos y afrodescendientes. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias, Gisela. Muchas gracias al taller, a Clara, Natalia, a todos los demás compañeros y compañeras, todas las personas presentes y al compañero Axel también por la invitación. Yo quisiera enfatizar algunos aspectos del pacto mencionados ya por Tatiana y hablar un poco de algunas de las críticas que se le han hecho al pacto o de dónde pensamos que el pacto podía ser incompleto, y obviamente que es incompleto. Es decir, es imposible, la realidad es tan compleja que es imposible encajar todos los posibles frentes de lucha y de transformación en un solo documento, en un solo marco, en una sola visión. Habrá muchísimas visiones, muchísimos marcos, muchos pronunciamientos, y creo que todos, lo importante es que todos apunten en una misma dirección. ¿Y cuál es esa dirección? La dirección que en el pacto se llama de una transformación socioecológica radical. Tenemos que irle dando contenido a ese concepto. A veces lo llamamos una transición civilizatoria, pero bueno, también tenemos que darle contenido a ese concepto. Es un concepto muy potente, para mí es el concepto más potente que define la coyuntura actual a nivel planetario. ¿Y por qué digo esto? Porque, perdón que se me olvidó mirar a qué horas comencé, porque, como también lo mencionó Tatiana, estamos en un momento que podemos definir como de terricidio. Y ya que estamos en un ambiente un poco académico, de etnografía, aunque no necesariamente académico, sabemos que son, especialmente estos programas de la Universidad del Cauca, que me fascina eso, son muy híbridos, donde la academia se entrevera con lo no académico, con lo comunitario, con lo político, con los movimientos, los procesos. Diría que el concepto de terricidio, que les animo a todos a que lo busquen en Google, en Internet, bueno, Google, lo que quieran buscar, perdón, con el Google, especialmente a través del trabajo de Moira Millán, feminista, activista, brillante mapuche, del Gualmapu, del territorio que se llama la Patagonia Argentina. El concepto de terricidio me parece más capaz que el concepto de antropoceno, que es más neutral y más académico, más de la ciencia, o aún que el concepto de colapso climático, porque no me acuerdo quién decía, creo que era cierta Tatiana, algo me hizo pensar de que cuando hablamos de colapso, como que nos quedamos sin poder hacer nada, el mundo está colapsando, ¿qué podemos hacer? Simplemente salir corriendo, cada cual para su lado, esconderse, refugiarse. Pero si hablamos de terricidio, la agencia está muy clara. Somos todas y todos que estamos involucradas en este terricidio, incluyendo obviamente en los mundos no humanos. Y entonces estaría de todas y todos de buscarle salida a esa situación. Bueno, enfatizo una cosa. El pacto lo concebimos como un texto abierto para ser construido colectivamente, sobre todo por procesos y colectivos. Sentimos que en el pacto intentamos acoger muchas de las visiones que surgen en las últimas 2 décadas de colectivos, movimientos y pueblos, también de la academia crítica, y que por tanto es también, digamos, el gran potencial del pacto es que se convierta en un texto vivo, que se convierta en una práctica, que sea caminado por muchos grupos
por personas, por individuos, por grupos, por movimientos, por la misma academia, si se quiere, si es que la academia se le mide. Ya hablaremos de eso más adelante, del papel de la academia en todo esto, pero sin duda también puede tener un papel. El pacto propone líneas de trabajo. Las 9 propuestas que mencionó y describió brevemente Tatiana son líneas de trabajo para que cada colectivo, cada persona, cada grupo se las apropie y las vaya avanzando en sus espacios, en sus territorios, en sus comunidades. Bueno, para el pacto en Colombia, claro, se enfatizan ciertos aspectos y en los distintos eventos que hemos estado teniendo, estos aspectos surgen muy fuertemente. El tema de la soberanía alimentaria es muy importante, el tema de la paz es muy importante, el tema de los cuidados, el tema del extractivismo es muy importante. O sea, esos temas son muy importantes. Ha habido ciertas ausencias o ciertas críticas que se le han hecho al pacto en algunas de las presentaciones, y todas las críticas y los comentarios son bienvenidos, obviamente. Por ejemplo, el pacto no dice mucho con respecto al urbano. El pacto es demasiado rural. Y hasta cierto punto es buena medida, es verdad. Es decir, en alguna parte creo que mencionamos el modelo muy destructivo de urbanización de clase media, pero creo que solamente así como de pasada. O sea, que hay una necesidad también de ponerle energía y pensamiento y fuerza a toda la dimensión urbana del pacto, que es muy importante. Igualmente también se dice que el pacto menciona muy poco sobre el trabajo asalariado, sobre los trabajadores actuales, que se enfatiza mucho en los grupos étnicos, campesinos, pero ¿qué pasa con toda la gente que está trabajando y el sector informal en las ciudades de nuevo? Y finalmente también que el pacto se queda un poco corto en su crítica al crecimiento económico, que hay propuestas más radicales todavía, aún la propuesta, digamos, más que todo europea, pero que empieza a ser importante en América Latina para el decrecimiento. Y el decrecimiento me parece que es un concepto muy importante también para empezar a pensar en nuestro continente, de mano de conceptos latinoamericanos como el buen vivir y como los derechos de la naturaleza también. Bueno, y la última crítica es que el pacto tal vez se ha pensado mucho desde el deseo. Yo me quedé pensando en esa crítica, ya no me acuerdo quién la hizo, fueron unas reuniones que tuvimos a nivel latinoamericano, pero me parece que Clara puso el dedo en la llaga también cuando decía, no, es que el pacto no es solamente desde el deseo, es decir, sí, desearíamos comunidades perfectas y un país perfecto y una Colombia perfecta, muchas Colombias posibles, pero tenemos que pensar en las condiciones actuales, tenemos que pensar en las comunidades realmente existentes. Entonces, Clara, por ejemplo, nos decía, hay comuneros que están metidos en la minería, una minería también destructiva. Hay patriarcado entre las comunidades, de todas las comunidades, obviamente, las urbanas, desde la clase alta hasta las comunidades étnicas hay patriarcado, en las organizaciones hay patriarcado, y el patriarcado es un punto clave del pacto, la transformación a un mundo postpatriarcal o no patriarcal y no racista. Tanto el patriarcado como el racismo son muy importantes en el pacto y tienen que ser enfatizados aún más. Entonces, allí también nos quedamos con esa idea en el pacto de que nuevas versiones del pacto quizás o otros pactos van a tener que abordar esa dimensión. La dimensión del capitalismo está bien abordada, sobre todo en lo que tiene que ver con el extractivismo, pero de pronto sí nos quedamos en tres cortas con la denuncia y el análisis de el patriarcado y el racismo en el pacto. También las relaciones interétnicas que mencionaba Clara, no hay nada en el pacto sobre relaciones interétnicas, esa parte hay que construirla, y no solo interétnicas con campesinos, con urbanos, con gente urbana, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que más o menos ya es mi tiempo y prefiero, luego vamos en el segundo momento, como le explicó Gisela al comienzo, vamos a hablar de 3 puntos claves para seguir caminando el pacto. De ahora en adelante, tal vez solo enfatizaría entonces
que el pacto es un horizonte de sentido, el pacto es un proyecto colectivo, el pacto es un trayecto, más que un proyecto, es un trayecto, es un andar, es un caminar. Hay que caminar el pacto y caminarlo en los territorios y desde los territorios. Y tenemos que empezar a pensar más claramente entre la interfaz y la articulación entre el pacto como texto y como pronunciamiento y como ideario y como imaginario y como horizonte, por un lado, y las acciones concretas en los territorios. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas y todos. Vale, muchísimas gracias, profesor Arturo. Y entonces, como vamos bien de tiempo, a mí me gustaría invitar a Tatiana para que podamos profundizar una pregunta que quedó pues por encimita, ¿sí? Nos gustaría que nos pudieras ampliar por qué es relevante pensar el pacto ecosocial para Colombia. Entonces, adelante, Tatiana, si puedes compartir con nosotros. Tatiana, tienes el micrófono silenciado. Como que me gusta silenciarme. Bueno, no, decía que de alguna manera hay cosas que ya se han dicho, se han enunciado, porque es relevante. Yo creo que Colombia en general, como América Latina, pero en Colombia en particular, digamos que es un país atrapado, digamos, en toda esta lógica de guerra, en toda esta, digamos, si el mundo vive una crisis sistémica, si el mundo vive, digamos, todo este escenario que hablábamos ahorita catastrofista, que sin duda es bastante inmovilizador. Efectivamente, yo soy de las que creo que esta imagen del colapso es una imagen que nos inmoviliza. Pues Colombia tiene una cuestión adicional y es esta guerra inacabable, ¿no? O sea, vivimos años y años y años de guerra y nada que salimos de este círculo de guerra, ¿no? Y cuando uno oye a los jóvenes hablar, los oye hablando como lo más terrible que ha pasado, y los que ya somos más viejitos sabemos que han pasado, esto que está pasando hoy ya pasó antes y pasó igual de dramático o peor y antes también, y es que nos mataron más de 6.000 militantes de la UP y pareciera que eso no pasó, pero pasó, ¿cierto? Y entonces en ese sentido, digamos, iniciativas como las del pacto y en ese diálogo, como lo planteaba muy claramente Clara, creo que son muy vitales, o sea, son muy importantes, son muy esperanzadoras también, o sea, cómo dialogamos esas propuestas, porque yo creo, un poco respondiéndole a Arturo de esto del urbano, es que la transición no es posible pensarla si no se piensa con las ciudades, ¿sí? O sea, la transformación, digamos, esas transformaciones que queremos no es posible pensarlas si no se dialoga con las ciudades. Y este es un país ya de grandes ciudades, o sea, de bastantes ciudades grandes. Esa es una particularidad también de Colombia, ¿no? O sea, que tienen muchas ya ciudades grandes de más de 1 millón de habitantes que nos obligan a dialogar cómo pensamos las transiciones. Entonces, pero también yo creo que hay una particularidad en Colombia, en medio de este drama que vivimos, pululan las experiencias. O sea, yo soy convencida de que Colombia es un país muy rico de experiencias. Donde nosotros vayamos encontramos experiencias y experiencias e iniciativas locales que tendrían muchísimo que enseñarle al resto del país, pero también al resto del continente y del mundo. O sea, cuando uno mira el Cauca, son cantidades de experiencias, pero si nos vamos a un territorio tan complejo como Córdoba, podemos encontrar en el Bajo Sinú una experiencia riquísima de iniciativas de campesinos afros e indígenas, pero también podemos mirar experiencias como las de Santander, las redes de semillas, aquí mismo en Bogotá. Todos los fines de semana se reúnen combos de gentes a hacer alternativas, sea de manejo de residuos, o sea, de horticultura. Entonces me parece que estamos el pacto
en esa perspectiva también que lo planteó Arturo como una iniciativa abierta, y cierro con esto para que darle lugar, que veo que ya llegó Francia, en esa perspectiva, digamos, de un espacio abierto, de un espacio que posibilita el diálogo y la articulación, converger ahí, digamos, de poder generar iniciativas, no como un espacio central, sino como un espacio abierto, diría yo, y termino ahí. Muchas gracias, Gisela. Vale, Tatiana, muchas gracias. Saludamos y le damos la bienvenida a Francia. Muchas gracias por atendernos. Sabemos toda la convulsión que hay en estos días. De verdad agradecemos que estés acá. Estamos en el primer momento de presentación del pacto ecosocial. Arturo nos presentó el pacto, Tatiana nos presentó el pacto, qué pena. Arturo nos comentó algunas de sus críticas y Clara compartió cómo desde el movimiento indígena también se vienen avanzando en alternativas y cómo se articulan con el pacto ecosocial. Nos gustaría, Francia, que nos pudieras contar cuáles han sido las apuestas del pueblo negro, particularmente de las mujeres, para la transformación ambiental, social y ecológica de los territorios, y si éstas se ven reflejadas en las propuestas del Pacto Ecosocial. Muchas gracias, Francia, por venir y bienvenida. Hola, un abrazo ancestral. Gracias por la invitación a este diálogo. Qué pena, pero estaba en el paro, estaba en la minga y apenas voy regresando a mi casa, así que voy aquí en un vehículo para el aeropuerto, y pues esto yo creo que como la calle nos llena de esperanzas para seguir tejiendo y seguir construyendo, pues toca acudir al llamado, y entonces pues esta es la circunstancia en la que vamos dialogando. Yo creo que el pacto ecosocial creo que es una necesidad hoy para esta región del mundo y en general para el planeta, yo creo. Frente al desafío que tenemos como pueblos, como comunidades, yo creo que es una necesidad. Y bueno, como pueblos étnicos que hemos vivido el racismo estructural, el racismo ambiental, ¿sí? Creo que es una necesidad de tejer entre pueblos, de construir colectivamente. Y bueno, desde mi instinto del cuidado y desde el amor maternal que me asiste siendo una mujer afrodescendiente, yo creo que nosotros siempre le hemos apostado al cuidado de nuestros territorios como espacio de vida, ¿sí? Y entendiendo también que los territorios para nosotros son espacios de libertad, de autonomía, espacios para ejercer gobernanza propia y derecho propio. Creo que es necesario tejer entre los pueblos teniendo en cuenta pues esos conocimientos, esos legados también y esas sabidurías ancestrales que se tejen todos los días y que se expresan en la gente, en los territorios. Yo creo que, bueno, hoy tenemos un desafío muy grande, y es que por lo menos aquí en nuestro país se sigue profundizando la política de la muerte, ¿sí? No es de gratis que seamos uno de los países donde más líderes ambientales se asesinan, y sobre todo mujeres. Entonces, creo que eso nos invita a seguir asumiendo el desafío de la juntanza desde la diversidad, desde la diferencia, pero que esa diferencia no sea una razón para no tejer colectivamente, sino al contrario, sea una virtud que nos permita seguir construyendo y seguir caminando juntos. Y bueno, es una oportunidad también para que quienes no han tenido voz, a quienes se les ha silenciado la voz, pues esas voces se puedan escuchar y puedan retumbar, y esas voces presentan de alguna manera el cuidado
del territorio, el cuidado de la vida, de la casa grande, pues sean esas voces que se logren expandir y podamos avanzar, ¿sí? Creo que tener en cuenta los lugares de enunciación es muy importante pues en este tejer y en este caminar. Y bueno, nada, ahí vamos construyendo y vamos caminando poco a poco, paso a paso. Muchas gracias, Francia. Nos alegra mucho que hayas podido conectarte con nosotros. Animamos a todas las personas que nos ven por nuestra transmisión en vivo a que nos hagan sus preguntas en el chat. Nosotros la transmitiremos a nuestros invitados. Bueno, entonces empezamos el segundo momento de nuestro conversatorio. En esta parte realizaremos algunas preguntas comunes para todos los ponentes y cada uno de ellos tendrá 8 minutos para responder una relación, 8 minutos o 10 minutos para responder una relación de todas ellas. Entonces, vamos. Primero, ¿cuál es su lectura sobre la minga por la defensa de la vida y el paro nacional que están ocurriendo en este momento? ¿Y cómo aportan este tipo de espacios a la construcción de alternativas? También nos gustaría saber cómo nosotros nos podemos vincular desde los espacios académicos y estudiantiles a la construcción de propuestas alternativas como el pacto. Y luego de más de medio año de confinamiento, se va reflejando una renovación del autoritarismo y de ciertos proyectos económicos legales e ilegales. ¿Cuáles creen que pueden ser los principales efectos de la pandemia hacia futuro? Si son estos los principales efectos. Entonces, nos gustaría empezar con Clara. Vale. Bueno, con respecto a la lectura sobre la minga, yo creo que la movilización contribuye a fortalecer las organizaciones, tanto hacia afuera como hacia adentro. También creo que, y estamos convencidos que los derechos se ganan por la lucha del pueblo que exige y se moviliza. Creo que esto ha sido, digamos, como movimiento indígena, como mujeres en distintos espacios. Creo que las acciones de calle, las acciones de movilización son como las estrategias que de una u otra manera, digamos, ha funcionado para exigir nuestros derechos y luchar y pelear para que los que aún faltan realmente sean reconocidos, ¿no? Y eso pues muestra mucho la minga suroccidente, que digamos es un poco, digamos, la lucha que se ha venido haciendo en la juntanza de distintos procesos organizativos de pueblos étnicos, de comunidades, tanto grandes y pequeños, sobre todo en el suroccidente, acá específicamente en el Cauca, y que creo que es un poco, digamos, digamos, las apuestas también que se tiene como minga, como paro nacional, es porque plantea, digamos, un modelo económico transformador, plantea una apuesta de país distinta y plantea sobre todo la apuesta de paz con justicia social. También lo que nos muestra es una idea de democracia mucho más allá de las votaciones o de ejercer el voto, que si bien es cierto, pues es importante y tenemos el derecho, pero también muestra estas expresiones, la minga, el paro nacional, son estos ejercicios de consulta con la comunidad, las asambleas, y esto ocurre en la movilización, ocurre en la minga, ocurre en el paro nacional, no solo digamos, como lo que ha venido de estos últimos años, sino digamos, del año pasado y este año, sino también como históricamente estos ejercicios de movilización, digamos, se ve reflejado estos ejercicios. Creo que también, digamos, pues no es un secreto que dentro de la minga, dentro de la movilización, pues por supuesto también hay dificultades como todo proceso, por supuesto hay contradicciones, por supuesto que hay posturas distintas, pero que al final llegamos a acuerdos porque en últimas está en juego y en riesgo la vida y los territorios, digamos, desde lo colectivo y en conjunto.
Creo que la minga del suroccidente no es simplemente, digamos, como la opinión pública del uribismo y de la ultraderecha, que es por términos de plata, sino que va mucho más allá en términos económicos, pero no lo económico visto en dinero, sino en lo económico que no transgreda, digamos, lo social, lo cultural, lo político de las comunidades y los territorios. Es posicionar las apuestas de las comunidades, de los pueblos, donde obviamente una región, un departamento donde sabemos, y para nadie es un secreto, el alto índice de amenazas, de asesinatos a líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, donde todos los días en distintos municipios siempre tenemos que ver noticias que asesinaron, que bueno, todo esto, y que creo que por eso es que salimos, por eso es que nos movilizamos, ¿no? También un poco lo que vemos también es que parte de muchas de estas situaciones que se han venido presentando en las comunidades, pues la única respuesta del gobierno nacional ha sido la militarización de los territorios y de la vida, y en la que desde distintos procesos organizativos en el norte del Cauca, en Cauca, como mujeres, distintos colectivos de comunidad LGTBI, pues hemos dicho no a la militarización de la vida, en últimas, porque es la única respuesta que el gobierno frente a esta situación pues ha dado, ¿no? Creo que en general también un poco en términos de las apuestas ya específicamente como mujeres, digamos como en relación con la minga y las acciones de paro nacional, es resaltar el papel de las mujeres que han estado participando políticamente en las comisiones políticas, como por ejemplo la compañera Aida Quilcue, la compañera Roxana Mejía por el Pueblo Negro, la misma compañera Francia, que ha estado, digamos, en todos estos espacios también, y que de última, pues también, digamos, vemos que cada vez en estos escenarios donde se están tomando también decisiones al interior de los procesos sociales y organizativos, pues vemos más presencia de las mujeres, ¿no? Sin decir que no continuemos en la lucha de ir abriendo más espacios, pero también de cómo posicionar las propuestas de las mujeres también en la agenda política de la minga y de paro nacional, mucho más visibles, ¿no? Es una lucha que obviamente seguimos trabajando desde lo local, desde lo regional, desde el nivel nacional también, y que por supuesto no se vea también una lucha simplemente de las mujeres, sino también al interior de nuestros propios procesos organizativos mixtos, por decirlo, y que digamos desde ahí también se empieza a transformar las realidades y a transformar esas desigualdades. Creo que en términos digamos, desde la mirada, desde la academia, desde los estudiantes, cómo se pueden involucrar, digamos, en términos de propuestas alternativas y de construcción, resalto mucho también el ejercicio de movilización que han emprendido los estudiantes, tanto a nivel local como regional y a nivel nacional, de todos los colectivos estudiantiles, por la lucha a la educación superior gratuita. Si bien es cierto, digamos, no se logró con todo el pliego de peticiones que se tenía, pero que por lo menos ya se ve algo reflejado como la matrícula cero, y en algunas universidades pues el aumento de presupuesto, y que pues por supuesto estas movilizaciones, digamos, encabezadas por los mismos estudiantes, pues lo que también, digamos, ha puesto es que la educación también sea parte, digamos, de política, en la agenda política de las mismas organizaciones sociales, ¿no? Y eso es como un poco, digamos, lo que quería como resaltar. Pero también dentro de esta construcción de pensamiento crítico, creo que es importante también cómo se comparte y se pone en diálogo con las comunidades a través de diálogos interculturales, interétnicos, que esto ayude a fortalecer, no desde una mirada, digamos, por encima de lo que se construye en las comunidades, sino también en el respeto, ¿no? Que creo que ese es como también lo importante, y que esto se vea también, digamos, un poco desde las problemáticas de las comunidades y no lo contrario, es decir, la construcción de conocimiento colectivo, pues que parta también desde las problemáticas de las comunidades, y que esas preguntas de investigación pues sean, digamos,
reflejadas desde esas mismas problemáticas, ¿no? Que se dan a partir de allí. Bueno, un poco en términos de la pandemia, pues por decirlo, pues creo que más allá del autoritarismo, digamos, en términos un poco más prácticos y en las comunidades rurales, bueno, porque está un poco más desde allí, creo que se ha vivido un poco diferente, sin decir que no se sienta, digamos, como toda la creación de leyes que han pasado en todo este tiempo de pandemia, pero que creo que finalmente la gente, es decir, le toca seguir buscando el pan de cada día, todos los días, aún habiendo pandemia, pues porque obviamente no se tienen las condiciones para quedarse en su casa y quédese ahí para que no le vaya a dar, digamos, como el virus, ¿no? Porque obviamente pues tiene que salir a buscar, digamos, la papita todos los días o llevarle el que comer a su familia. Por ende, pues acá lo que se ve es que obviamente todos los días pues la gente salía a trabajar la tierra común y corriente, ¿no? Y también, digamos, en los ejercicios que se vieron, el fortalecimiento de los puntos de control y de desinfección, no solo, digamos, en términos de la pandemia, sino también de todas las situaciones de desarmonías que suceden en los territorios, pues obviamente, digamos que esto pues también hizo a que también se viera como en la pandemia el relevo de la comunidad, de la guardia, para cubrir, digamos, como los puestos de control con unos tiempos, unas jornadas, porque no solamente quedaba la guardia, sino también la comunidad en general. Creo que, digamos, esto no solo por el tema de la pandemia, sino como lo decía, también por el tema de los intereses que tienen grupos armados por los territorios, ¿no? Como la disputa territorial que se ve. Ahora, pues yo creo que, es decir, obviamente en estos puntos de control hubieron algunas dificultades, inclusive pues al final también como estos encontrones con la misma gente en que no atiende algunos llamados y esto, pero sin embargo pues esto duró como unos 3 meses de un ejercicio también, digamos, de mucha responsabilidad, de mucho compromiso de las comunidades, de la guardia, pero también voluntario. Creo que en términos generales también, digamos, como a futuro, ¿qué es lo que deja, digamos, el tema de la pandemia o por lo menos lo que nos ha reflejado? Y es, digamos, en términos de la militarización de los territorios, ¿no? Esto ha sido, digamos, como cada situación que sucede, entonces más militares en las comunidades, en los territorios. También el incremento de los cultivos con uso ilícito, esto ha dejado y pues por supuesto ahí va muy de lado los grupos armados legales e ilegales, pues porque para nadie es un secreto que el Cauca y el norte del Cauca pues es una región súper militarizada, pero aún así sigue sacando la coca, sigue sacando la marihuana y pues por ende pues allí hay obviamente nexos también con la fuerza pública. Entre esto, pues también, digamos, como más visible digamos, como la pobreza y la extrema pobreza también en algunas regiones del país a nivel nacional. Por supuesto, también el incremento de las violencias hacia las mujeres y los feminicidios y que muchos de esos, pues también, digamos, están en la impunidad aún, ¿no? Esto creo que, digamos, en términos generales es un poco, digamos, lo que quería compartir, sin decir que a pesar, digamos, de todas estas situaciones, creo que se vio muy reflejado las ganas de salir en la minga de digamos, de las comunidades, se salió con muchas ganas en términos de salir a denunciar todo lo que está pasando en nuestras comunidades. No era simplemente de ir a pasear, no es simplemente de ir allá porque por fin voy a ver el resto de la gente, sino porque también esto nos está tocando. Cada vez hay más asesinatos de líderes, de lideresas, nomás en esta semana asesinaron a unos excombatientes, los compañeros en Caldono, los campesinos, el compañero en Coconuco. Creo que es una situación que obviamente más allá, digamos, también lo que hizo la Minga, más allá de hablar con el presidente,
es como decirle al país y a la sociedad en general que quien nos está gobernando pues es un gobierno de muerte y que por ende pues necesitamos salir a las calles a levantar nuestras voces. Creo que seguimos resistiendo, creo que seguimos con muchas apuestas de que cada vez que se atenta contra la vida, contra el territorio, pues obviamente nos vamos a seguir juntando, vamos a seguir haciendo juntanza, vamos a seguir haciendo procesos de lucha, de resistencia y pues por supuesto con vías de movilización de calle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara, por tus reflexiones y entendiendo las dificultades de Francia, también nos gustaría continuar con su participación y aprovechando y dado que viene de la minga indígena, bueno, mentira, de la minga por la defensa de la vida, porque no es indígena, sino que se han unido distintos sectores, nos gustaría preguntarle ¿cómo ve ella el papel de la minga en la construcción del Pacto Ecosocial del Sur? Hola, Francia, ¿nos escuchas? Bueno, entonces continuando con la dinámica de conversatorio y dándole un tiempo de esperita a ver si Francia puede volver a conectarse con nosotros, entonces nos gustaría, Tatiana, que nos compartieras tus reflexiones frente a las preguntas que realizamos para el segundo momento. Muchas gracias, Tatiana. Gracias, Gisela. Bueno, yo quisiera empezar por la última pregunta y como después avanzar un poco con las otras, o por lo menos con la primera. A ver, yo creo que sí, que estamos en un escenario muy complejo porque, digamos, lo que estamos viendo es que en esta nueva fase con la pandemia, las lógicas de expolio, de racismo, de explotación, de despojo, de colonialismo y de precariedad nos implican enormes desafíos. O sea, el extractivismo no está en cuarentena, no está, o sea, al contrario, digamos, se ha ido fortaleciendo más. Cada vez, digamos, en este nuevo momento el extractivismo se reacomoda, se reposiciona en América Latina, se instala en ciertos sectores de la sociedad como una alternativa para reactivar la economía, pero sin embargo uno no puede mirar esto como un proceso unilateral, estable, lineal, que no lo podemos parar, que es, o sea, creo que tampoco lo podemos mirar así. Yo creo que ahí hay unas retos enormes que tenemos, cómo se posiciona, pero también entender que, por otro lado, digamos, se expresa la crisis profunda del capitalismo y cómo, digamos, se hace mucho más evidente que por donde vamos es un camino que nos lleva al vacío, ¿no? Que nos lleva un poco a la muerte. Pero, digamos, volviendo a este tema, hoy vemos cómo el extractivismo se va volviendo un poco a este tema, se va volviendo un poco más autoritario y agresivo. Lo vemos, digamos, en el caso colombiano, en estos días se destacaba el papel que ha cumplido, digamos, todas estas medidas de excepción que le han dado poder al presidente para tomar una serie de decisiones que fortalecen, pero sin embargo hay una fuerza que contrarresta, digamos, esta situación que no es reciente, digamos, sino que se ha acrecentado y se ha incrementado en los últimos años. Y es que todas estas movilizaciones masivas en América Latina que tuvieron un auge el año pasado, a finales de año, en toda América Latina, las movilizaciones de octubre de Ecuador, las movilizaciones de Chile, el paro nacional de Colombia, que digamos que hacen
haya, digamos, como un cambio, digamos, ahí en términos, o por lo menos un equilibrio frente a ese autoritarismo tan agresivo que se ha ido estableciendo. Entonces, a mí me parece que mientras, digamos, las élites económicas intentan reposicionarlo, como decía antes, como el salvador de la economía, por el lado contrario, digamos, se abre también una enorme posibilidad y es la discusión frente al post-extractivismo. O sea, cómo nos pensamos todas estas propuestas de lo que hemos estado discutiendo esta tarde, cómo se reposiciona, digamos, desde el pacto ecosocial algunas propuestas, pero también desde muchas otras que surgen desde las comunidades. Y ahí me parece, y con esto quisiera dar lugar a que los demás compañeros puedan continuar, me parece que la movilización de la Minga y el paro nacional, que se reactiva aquí en Colombia, pero que también ustedes han visto en Chile, se están moviendo también nuevamente, los ecuatorianos se están volviendo a mover. O sea, todas estas placas tectónicas vuelven y se mueven, nos colocan, digamos, en otro lugar. Y quiero ahí, digamos, decir que yo creo que adicionalmente a lo que Clara dijo, digamos, lo puso muy bien, digamos, todo lo que simboliza estos espacios como la Minga o el paro nacional, me parece que también hay que rescatar lo que significa en términos simbólicos, ¿sí? En términos de recuperar el espacio de la calle, en términos de recuperar las voces propias de la gente. Hoy decía Francia, yo lo dije antes, Francia decía, ese quédate en casa no nos lo podemos permitir nosotros, ese quédate en casa. Creo que ha quedado claro que la gente no se va a quedar en la casa esperando, digamos, no solamente el miedo ese que le han querido infundir a la gente, sino también la imposición de todas estas políticas de muerte, ¿sí? O sea, el extractivismo y el capitalismo, diría yo, es más claramente una opción de muerte y de destrucción. Y quienes defienden la vida estamos convocados a oponernos a ello. Y creo que en el caso, o sea, de alguna manera lo que se está reivindicando es el derecho a existir y a reexistir. Y la gente se lo está peleando, se lo está disputando, no está dispuesta, digamos, a quedarse encerrada en su casa esperando a ver si te lleva la pandemia o no te lleva, sino que si te lleva toda esta serie de políticas de muerte, sino que está disputándose ese derecho a existir y a reexistir. Y creo que la Minga dejó, digamos, esos símbolos que son muy fuertes. O sea, yo el domingo estaba así como impresionada de ver la gente en las calles de manera masiva recibiéndola, después de toda esa propaganda tan nociva contra la Minga, ¿sí? Y creo que eso nos da unas lecciones de esperanza, nos da muchísima alegría. O sea, a mí me dejó muy alegre. Yo creo que nadie se esperaba eso, ¿sí? Nosotros, un grupo, nos fuimos al Palacio de los Deportes y allá estaba la gente con banderas, con consignas, con alegría, esperando a la Minga, porque es eso, es remover, digamos, es removernos en lo interno, es decirnos aquí tenemos que disputarnos muchos sentidos, muchos horizontes de sentido, o sea, cómo nos disputamos también lo que nos quieren imponer, y creo que por lo menos este round lo ganamos. Creo que estos días de Minga en Bogotá los ganamos bien, y la Minga dejó muchísima alegría en medio de tanta tristeza y de tanta muerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu reflexión. Invitamos al profesor Arturo para que pueda compartir también sus reflexiones. Muchas gracias, Arturo. Bueno, gracias, Gisela. Yo creo que tanto Clara como Tatiana ya han hablado muy elocuentemente sobre la Minga y sobre la potencialidad que representa este momento de ruptura
que es la pandemia. Quisiera agregar unas pocas cosas. Yo creo que para mí, y siempre me ha fascinado y me ha impresionado mucho la minga como expresión de protesta, como propuesta, como pensamiento otro, como movimiento, desde que comenzó hasta hoy en día. Y como lo decía Clara, y pues cada vez conozco un poco más de esto, que la minga sí, claro, está dividida, como la liberación de la madre tierra es dividida, en parte cooptada, pero que de todas formas sigue siendo un movimiento que nos inspira mucho. La minga yo creo que le da forma, esta última movilización de la minga le da forma, y esto lo dijo Tatiana muy bien, a un estado de ánimo nacional, un estado de ánimo de frustración frente al despojo, de digna rabia, como lo llamarían las compañeras y compañeras zapatistas, de enojo, de tristeza, de impotencia frente a la persistencia de un proyecto de muerte que viene desde las élites, desde el gobierno, desde el capital, desde la academia, desde las religiones organizadas, desde todas esas instituciones que mantienen vivo y funcionando ese proyecto de muerte. Entonces me parece que la minga es una gran alegría. Y me alegra lo que dice Tatiana, que dice que piensa que esta vez la ganamos o la ganó la gente que está en Bogotá haciendo la protesta o a lo largo de la ruta también. Me parece muy importante ese sentimiento de esperanza y de alegría y esa conmoción, ¿no?, que la gente ha sentido con la minga, que mucha gente ha sentido con la minga. Lo último que diría de la minga es que me parece que la minga surge, y por eso su fortaleza, de una historia muy antigua, surge de una historia, de una ancestralidad de memorias colectivas, de memorias en territorio, de memorias de otra forma de vivir, otra cosmovisión, otro modelo de vida. Y desde ese punto de vista también se encarna en el proceso de liberación de la madre tierra y en toda la conceptualización que es eso de la madre tierra, que como insisten las liberadoras y liberadores, que mientras la tierra siga siendo esclava, también lo somos todas y todos, y que por tanto es un deber y una tarea para todo el mundo, donde quiera que estemos, contribuir a esa liberación de la madre tierra. Bueno, se me hace, para pasar al tema de la academia, que la minga y la academia son dos proyectos en cierta forma antitéticos. Son proyectos, la academia es un espacio para la producción de las cosmovisiones dominantes. La academia es una cosmovisión. Dicen que la academia produce ciencia. No, la academia produce cosmovisiones también. La ciencia es una cosmovisión particular, especialmente la ciencia que nos dan los economistas y los abogados y los ingenieros y los administradores de empresas y toda la gente que se dedica a desarrollarse, cultivarse como expertos y profesionales de un mundo que está muriendo, porque está matando, acabando la Tierra, está acabando con el planeta. La minga es esa contrapropuesta de pensamiento y de acción que nos puede ayudar muchísimo, y yo siempre confío muchísimo y aprendo muchísimo de las expresiones de los saberes desde abajo, desde los conocimientos desde abajo, del pensamiento desde abajo por la izquierda y con la tierra, como he dicho en alguna oportunidad, y me parece que es muy, muy importante esa parte también. Por tanto, la academia, yo creo que no podemos seguir como académicos, escribiendo artículos que van a leer en revistas indexadas mientras el país se desangre, mientras que el mundo se cae a pedazos. Yo creo que la academia, que cada vez se ha ido neoliberalizando más y más, y cada vez se ha ido pegando más a sus escalafones internacionales y a todo ese tipo de medidas, tiene que bajarse de ese tren globalizante, neoliberalizante del conocimiento, de que el único conocimiento que importa es el conocimiento que le va a permitir a los estudiantes y profesionales tener éxito en un mundo globalizado en términos de mercado individualista y consumista, y realmente reorientar la academia hacia
los proyectos necesarios históricamente hoy en día, que es el proyecto de transiciones civilizatorias, transiciones energéticas, alimentarias, a todo nivel. Necesitamos que la academia apoye muchísimo con esas temáticas tan importantes. Casi que con cada una de las propuestas del pacto, la academia tendría mucho que decir y mucho que colaborar. Y en este momento, tomada como un todo, la academia no lo está haciendo. Es el famoso concepto de la descolonización epistémica de la academia, que hay que seguir presionando y que algunos de ustedes en la Universidad del Cauca, por ejemplo, han estado avanzando en su propia práctica en sus encuentros interepistémicos regionales. Y por último, una cosa muy breve sobre la pandemia. La pandemia es una invitación a que en este espacio que se abre de ruptura, en este espacio que se abre, que como bien también lo decían desde Chile, desde el 2019, no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema y que ese debe ser el lema que nos convoque y que nos dirija hoy en día en nuestras acciones y estrategias en medio de la pandemia y en pensar en la pospandemia, es no volver a esa normalidad o a la hipernormalidad hiperextractivista, hiperconcentradora que se sigue montando hoy en día en medio de la pandemia, de que entonces es una invitación, la pandemia es una invitación a tejer de otro modo, a reconstruir, sanar, reparar el tejido de la vida o el tejido de interrelaciones que es la vida, que son los lugares y los cuerpos y los territorios que nos habitan y que somos. Entonces, me parece que la pandemia es una oportunidad, pero es una oportunidad que existe en potencia. No se va a dar por sí sola. Se va a dar en la medida en que todas y todos participemos en ese trabajo de retejer y de sanar, como lo está haciendo, por ejemplo, hoy en día la Minga y el Paro Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Pedimos disculpas porque Francia no pudo seguir la conexión. Tiene algunos problemas y sabemos que está en el aeropuerto ya tomando el vuelo, entonces disculparnos nuevamente con todos quienes están aquí, con quienes nos ven a través de redes. Antes de cerrar, nos hacen dos preguntas quienes están conectados a través de las redes del Semillero Taller de Etnografía y nos gustaría que pudiéramos conversar alrededor de ellas. La primera, nos preguntan su opinión de cómo en este momento el feminismo alimenta las luchas ambientales y viceversa. Y en segundo lugar, nos dicen, el sur del país es un ejemplo de resistencia y lucha. Ahora, con el Pacto Ecosocial del Sur, la lucha se fortalece. Me gustaría saber qué alianzas se gestan o se tienen en mente con las comunidades del centro y del norte de Colombia. Entonces, dejo abierto para que quien quiera de ustedes proponer sus reflexiones, entonces encienda el micrófono y podamos conversar. Si quieren, ya que tengo mi micrófono abierto, yo comienzo. Voy a referir al primer punto, además porque en unos 10 minutos tengo otro evento un poco más tarde. En unos 10 minutos quisiera poder retirarme, puedo esperar un poco más, pero de ser posible, 10 minutos, 15 minutos máximo. Le dejo la segunda pregunta a Clara y a Tatiana, que están en el país. Yo en este momento no estoy en el país. Creo que es más pertinente para ellas. Y de hecho, yo casi siempre digo, yo no me considero experto en Colombia. Yo he trabajado en el suroccidente colombiano, en el Pacífico Sur, norte del Cauca, Valle del Cauca, y cada vez me siento más que es desde allí que quisiera hablar. Bueno, pero sí me parece que la pregunta por el feminismo es súper importante. Para mí, digamos, como académico, como investigador y como activista, cada vez es más claro que el pensamiento feminista latinoamericano y los activismos feministas latinoamericanos están alcanzando una madurez y una intensidad muy impresionante. Casi que diría que el pensamiento feminista o los pensamientos feministas latinoamericanos, porque es muy diverso, están en la vanguardia del pensamiento crítico latinoamericano tomado como un todo. Quizás con el pensamiento ambientalista. Es decir, hay grandes, en general, pienso que hay un renacer de un pensamiento crítico que estaríamos pasando por una nueva ola
de un gran renacer del pensamiento crítico en el continente. Después de la última ola fue durante la teoría de la dependencia, todo el trabajo de Freire y Falsborda, y los primeros movimientos sociales de los 70s y los 80s. Y creo que ahora hay una revitalización del pensamiento en campos como el feminismo, el antirracismo, obviamente todo lo que tiene que ver con lo queer, con la diferencia sexual, con lo campesino, una gran revitalización del pensamiento y el activismo campesino. Y en términos del feminismo me parece súper importante porque en el fundamento, en buena parte en el fundamento de los horrores que vivimos, en el fundamento del terricidio, en el fundamento de ese modelo capitalista de despojo está el patriarcado. En el fundamento del racismo mismo está el patriarcado. El patriarcado es mucho más antiguo que todos esos otros ismos y se imbrica, se articula, hoy en día están articulados los patriarcados, incluyendo los patriarcados originarios, como los llaman algunas feministas indígenas, y los patriarcados modernos con los racismos y los capitalismos y los heterosexismos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que hay una gran riqueza en los pensamientos autónomos, negros, indígenas, mestizos, lésbicos, desde la diferencia sexual. Y es una invitación para todas y todos, y sobre todo para nosotros los hombres también, que nos situemos activamente y con claridad política en el campo del feminismo, que nos definamos claramente y sin ambivalencia como feministas. Olvidé mencionar los feminismos comunitarios también, que son súper importantes, Aymara y Maya. Así que sí, yo creo que el feminismo se está convirtiendo en la arquitectura y el pensamiento muy fuerte para todas las luchas del continente, y que debemos acogerlo de esta manera. Y quería decir una última cosa, a ver si me acuerdo. Bueno, y obviamente tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el hecho de que tanto en la teoría como en la práctica son las mujeres y las feministas las que han elaborado la concepción del cuidado y las que llevan el cuidado sobre sus espaldas, sobre sus cuerpos, y quienes han sido invisibilizadas también por hacerlo así. Y que ahora hay que reivindicar el paradigma del cuidado muy por encima del paradigma de la productividad, de la innovación, del emprendedurismo, porque esos son, ya sabemos, paradigmas de la muerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Y entonces no sé quién se anima primero, si Clara o Tatiana. A mí me gustaría que hablara más Clara desde el Cauca y luego yo hablo más desde por acá. Vale. Bueno, bueno, mi compartir ha sido un poco más desde acá, más de lo local, de lo regional. Creo que un ejercicio que hemos venido haciendo así como fuerte en los distintos procesos de formación política que nos encontramos con las demás compañeras negras, campesinas, urbanas, de la comunidad LGTBI en el norte del Cauca, es empezar justamente por deconstruir como esos mitos que se crean alrededor del feminismo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, para nosotras como mujeres indígenas que justamente como históricamente hemos creído en estos mitos, pues también a veces como que nos limita a la hora de decir que soy una mujer indígena feminista, por ejemplo, que a veces también, digamos, va muy en relación con nuestra cultura, con nuestros usos y costumbres, ¿no? Que no es tan fácil para las mujeres étnicas decir un poco soy mujer feminista, ¿no? Aunque vengo haciendo acciones de lucha de derechos hacia las mujeres. Entonces creo que este es un ejercicio que hemos, digamos, como emprendido en empezar a dar discusión acerca del feminismo y que no hay una sola, digamos, definición acerca del feminismo, ¿no? Hay distintos feminismos, pero que, digamos, cada uno desde su perspectiva, desde sus dinámicas, desde los contextos, pues que asimismo también tiene, digamos, como esas miradas.
Y esto ha sido un ejercicio en el que nosotras pues hemos venido como abordando primero porque digamos, todavía había como estos mitos, ¿no? Y estos tabú de que las feministas son las que están en contra de los hombres o es el extremo del machismo, o sea, como este tipo de cosas que aún sin decir que, digamos, que esto todavía no existe en las comunidades, pues por supuesto, todavía existe porque estamos aún en ese proceso de ir ampliando como estas miradas, ¿no? También las discusiones que va muy también en relación con lo que decía el compañero, pues que obviamente las discusiones que damos pues es poner la vida en el centro, digamos, de la misma propuesta de economía feminista, ¿no? Y era lo que yo les contaba hace rato, un poco el tema de los cuidados y de los cuidados implica también el cuidado de todas las personas, ¿no? Y que esto, digamos, no en el cuidado simplemente como mujer, sino también desde lo colectivo, desde lo familiar y que tiene que ver mucho con la vida, ¿no? Y que digamos desde las comunidades étnicas, pues está, por ejemplo, nuestros propios ejercicios de cuidado y de protección del territorio desde las guardias, desde los Kihuetenga, ¿no? Y las otras guardias que hay en los otros procesos organizativos que se han venido también, digamos, como construyendo y fortaleciendo. Creo que el tema del autocuidado es clave y bueno, es un poco poner la vida en el centro de esta propuesta de economía feminista. Otras discusiones que hemos dado también tiene que ver en términos de la resistencia que se hacen en las mismas comunidades, pero que también estamos involucradas las mujeres. En estos ejercicios de resistencia, por ejemplo, desde los momentos de las recuperaciones de tierras en los 80, en el 89. Creo que son ejercicios que digamos, han estado las mujeres que obviamente por el patriarcado, pues son invisibilizadas, pero que desde esos escenarios hemos estado también resistiendo, pero también los ejercicios de resistencia que se hacen frente a las acciones del extractivismo, ¿no? Creo que hay muchas mujeres digamos, ambientalistas también, que son feministas, ambientalistas, que vienen haciendo, digamos, este ejercicio que seguramente la compañera Tatiana tiene un poco más de conocimiento sobre esto, pero que estas son discusiones que damos, por ejemplo, específicamente en el norte del Cauca, pues las luchas ambientales que se dan en el norte del Cauca, como por ejemplo las grandes extensiones de tierra por la caña, los impactos que esto genera, la minería, los impactos que genera también en los cuerpos de las mujeres, los fetos malformados, o sea, como todas las distintas situaciones que afectan los cuerpos ya específicamente de las mujeres, pero que aún así, digamos, cuáles son las acciones de lucha que se hacen tanto en protección de la vida, pero también del territorio, ¿no? Creo que un poco lo que se ve también, por ejemplo, en las partes urbanas, las luchas de las mujeres urbanas, lesbianas, trans, de las mismas negras, indígenas, campesinas, que desde el urbano también crean propuestas y desde lo rural que, por ejemplo, se trabaja el tema de la vida y desde el urbano también como la defensa de la naturaleza o del medio ambiente. Creo que, es decir, como en términos generales, solo quería compartir, digamos, como las discusiones que damos también alrededor las mujeres acá, específicamente en el norte del Cauca, pero en medio de esta diversidad, en medio de la diversidad también cultural y de las posturas también políticas, pues estamos ahí construyendo y haciendo procesos de resistencia y también fortaleciendo estos diálogos interculturales e interétnicos. Listo, muchísimas gracias, Clara. Siempre son muy ilustradoras tus reflexiones. Primero, queríamos agradecerle al profesor Arturo por si se tiene que retirar enseguida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por toda su solidaridad y esperamos encontrarnos en otros momentos.
Arturo. Muchísimas gracias, Gisela, y a todas, todos. Voy a escuchar a Tatiana y luego sí me retiro. Muchas gracias. Listo. Entonces invitamos a Tatiana que nos comparta su reflexión. Gracias, Tatiana. Bueno, no, muchísimas gracias. Yo realmente estoy así como muy impresionada con la conversación. Me ha encantado oírte, Clara. Me ha encantado tus reflexiones. Un gusto estar compartiendo este espacio también con Gisela y con Arturo. Bueno, yo quisiera decir una cosa, digamos, yo creo que se ha trabajado bastante en torno al feminismo y añadir a lo que ya han dicho, que digamos, bueno, yo he trabajado más que todo en relación al extractivismo, como ustedes saben, ¿no? Y una de las particularidades, ahorita oyendo la Clara recordaba, hace como una década yo empecé a trabajar con mujeres en relación al tema del extractivismo. Y efectivamente, digamos, como todos esos estigmas que hay sobre el feminismo prevenían muchísimo a las mujeres. O sea, las mujeres que participaban, que eran mujeres campesinas, muchas indígenas, afro, que han participado en las escuelas que hacemos, siempre que se hablaba de extractivismo, era como, de feminismo, era como, no sé, como nombrar un poco al coco, ¿sí? Pero cuando uno miraba sus acciones, sus luchas internas en las organizaciones mixtas en las que hacían parte o las que hacen parte, en sus luchas de resistencia, yo siempre encontraba un feminismo que uno podría llamar como Joan Martínez Alier llamó el ecologismo popular a esas luchas ambientalistas que así no se llamaran, así no se denominaran ecologistas, eran luchas ecologistas, ¿sí? Y bueno, me estoy quedando a oscuras aquí, qué pena con ustedes. Entonces, yo veo también como un feminismo popular en el sentido de que es un feminismo que nace muy desde abajo, sin denominarse feminismo, pero que lo es, o sea, que lo es. Y digamos, en esa trayectoria yo he visto crecer mujeres que terminaron, por ejemplo, rompiendo con sus organizaciones mixtas y construyendo procesos de mujeres, rompiendo, digo, en el buen sentido de la palabra, en la ruptura, digamos, política y conceptual, pero siguiendo trabajando de lado con compañeros y compañeras de las organizaciones mixtas, pero viendo la necesidad de generar sus propios procesos para generar sus propias discusiones y empiezan digamos, a encontrar eco en reflexiones como las de Lorena Carnal, ¿no? Que habla de si me tocan el cuerpo, digamos, si me tocan mi sangre, me tocan también mi cuerpo y el territorio, digamos, todas estas reflexiones de feministas comunitarias que han inspirado tanto muchas de las luchas territoriales que hay hoy, de las luchas antiextractivas que hay hoy en el país. Entonces me parece que ahí hay un diálogo muy rico. También, digamos, en algunos de los ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, cuando se escribió el libro como El agua y el aceite, que es un texto de mujeres que luchan contra el petróleo, a mí me parecía muy interesante también de ese feminismo popular, las formas como hacen la política, las formas como defienden el territorio. Y entonces se encontraba que para las mujeres era muy importante, por ejemplo, en los espacios de lucha, el fogón, porque en el fogón se convoca, porque en el fogón se construye confianza, porque en el fogón se puede percibir más cuáles son las necesidades más sentidas de la gente y cómo, por ejemplo, para los hombres, los compañeros, cuando yo dialogaba con algunas de esas mujeres en la construcción del libro, los hombres siempre rescataban los espacios públicos, ¿no? La reunión con el ministro, la reunión con la empresa, la reunión, la audiencia pública, pero para las mujeres era muy, muy importante esos espacios cotidianos, que eran los espacios donde tejían, donde consolidaban, digamos, ese tejido social. Entonces, eso quisiera decir, digamos, en torno a esto, a estos feminismos y el diálogo, digamos, con la lucha ambiental. Creo que es algo que crece con mucha fuerza, que hoy hay hoy hay, digamos, luchadoras del territorio muy interesantes, como
por ejemplo, Claudia Ortiz del movimiento Ríos Vivos en Santander, que ha sido un proceso de mujeres que han tenido que defender el río Sogamoso frente a un territorio, digamos, muy copado, digamos, por los proyectos extractivos de petróleo y de la represa. En fin, digamos que hay muchas mujeres que podríamos nombrar que quizás no se dicen que son feministas, pero lo son. Lo son en su lucha, lo son en su práctica, lo son en sus búsquedas, lo son en muchos aspectos. Yo digamos, parafraseando un poco a Martínez Alier, diría que hay un feminismo ambientalista popular. Y cierro, digamos, con el tema de esos diálogos. Yo creo que el Cauca tiene mucho que enseñar, y también el Cauca, digamos que yo lo que plantearía un poco con este ejercicio que se hizo en estos días, que fue maravilloso, tiene casi que una responsabilidad de enseñar mucho al resto del país y también de aprender, obviamente, lo que hay en el resto del país. Se conoce poco, digamos, la gente lo mira el Cauca siempre, pero si uno va a ciertas regiones no se conoce, digamos, todo eso que se hace en el Cauca, toda esa riqueza de lo que hay. Hay que crear más canales, más puentes, más encuentros, ¿sí? O sea, los encuentros de mujeres que hemos hecho, eso ha sido súper importante, la presencia de las mujeres del Cauca siempre. Y creo que hay que facilitarlos más. También hay que entender, yo diría también que hay que entender que aquí hay unas resistencias un poco subterráneas que no se visibilizan y que está bien que sean así. A mí me encanta que sean así, que no les importa aparecer en una red social ni nada, y que son resistencias muy, muy enraizadas en los territorios, construidas casi que como una estrategia también de sobrevivencia, ¿no? Y también de eso creo que hay que poner a dialogar un poco con otros procesos. Y bueno, no, yo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Ya me quedé en la tiniebla. Todavía te podemos ver un poquitico, Tatiana. Bueno, con la intervención de Tatiana cerramos nuestro segundo ciclo de conversatorios. Queremos darle muchísimas gracias a Clara, muchísimas gracias a Tatiana, muchísimas gracias a Arturo y muchísimas gracias a Francia por haber compartido con nosotros este importante tema, ¿no?, de conversación. Por último, queremos agradecer al Semillero de Investigación Taller de Etnografía, que son quienes han organizado este conversatorio, también con apoyo de la Asociación Latinoamericana de Antropología, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología y Arqueología ENEA, y el Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales de la Universidad del Cauca. Muchísimas gracias a quienes estuvieron acá. Muchísimas gracias a todos los que nos ven desde nuestras plataformas en redes, y los esperamos en nuestro tercer ciclo de conversatorios. Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias.